En el corazón de Ciudad de México, bajo tierra, a 18 metros de profundidad, existe una sala donde convergen datos de 12 naciones diferentes, imágenes satelitales, conversaciones interceptadas, movimientos financieros, patrones migratorios, todo vigilado, todo registrado, y nadie lo sabía. Durante años, el mundo ha subestimado las capacidades de inteligencia mexicana, un error estratégico que las grandes potencias están comenzando a lamentar, porque mientras Estados Unidos, Rusia y China competían por el control de Europa del Este y el Pacífico, México construía silenciosamente algo diferente, algo más sutil, más penetrante, una red de inteligencia que no busca dominar militarmente, sino entender profundamente, predecir movimientos, anticipar crisis. Y en el tablero geopolítico del siglo XXI, la información vale más que 100 portaaviones. Esto no es teoría conspirativa, es la operación más sofisticada de inteligencia en América Latina, y acaba de ser filtrada. La pregunta no es si México vigila, la pregunta es, ¿hasta dónde llegan realmente? El Centro Nacional de Inteligencia 2019. El gobierno mexicano disuelve oficialmente el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 70 años de historia institucional aparentemente borrados. La prensa internacional lo interpreta como un debilitamiento del aparato de inteligencia, un acto de ingenuidad política en una región dominada por el crimen organizado. Estaban completamente equivocados. Lo que realmente ocurrió fue una transformación, una metamorfosis silenciosa que pasó desapercibida incluso para las agencias más experimentadas. El CISEN no desapareció, evolucionó, se convirtió en el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, mismo personal, mejor tecnología, pero con una diferencia crucial: ahora operaba en las sombras más profundas que nunca. Las nuevas instalaciones se construyeron con arquitectura de seguridad de nivel 5, paredes de hormigón reforzado de 1,5 metros de espesor, sistemas de contravigilancia electrónica capaces de detectar cualquier señal en un radio de 3 kilómetros, acceso biométrico de 4 niveles, y lo más importante, total opacidad presupuestaria. Nadie sabe exactamente cuánto dinero fluye hacia el CNI. Las partidas están dispersas entre 16 dependencias diferentes, camufladas en presupuestos de infraestructura, educación, desarrollo tecnológico, pero los expertos estiman una cifra conservadora de 1.500 millones de dólares anuales, suficiente para competir con agencias medianas de países europeos, suficiente para vigilar 12 países simultáneamente. Los 12 objetivos: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, China, España, 12 naciones bajo observación constante, pero no todas por las mismas razones. Centroamérica representa el corredor estratégico, el flujo migratorio que cruza hacia el norte no es solo un fenómeno social, es un río de información. Cada migrante lleva datos, patrones, conexiones. El CNI infiltró agentes en puntos críticos del tránsito, casas de paso, rutas clandestinas, organizaciones humanitarias, no para detener el flujo, sino para entenderlo, para mapear las redes que lo controlan, porque detrás de la migración existe toda una economía criminal transnacional, y México necesita conocerla mejor que nadie. Guatemala es el primer eslabón. La inteligencia mexicana mantiene operativos permanentes en Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango y la frontera con Chiapas. Oficialmente son agregados consulares, asistentes culturales, personal administrativo, pero sus verdaderas funciones incluyen análisis de patrones de corrupción gubernamental, seguimiento de células del crimen organizado y monitoreo de influencia extranjera, específicamente influencia china. Honduras presenta un desafío diferente. El país se ha convertido en un campo de batalla entre intereses estadounidenses y chinos, bases militares estadounidenses en Palmerola, inversiones chinas en infraestructura portuaria. México observa desde la distancia, calculando cómo cada movimiento afecta su propia estabilidad. Los operativos del CNI en Tegucigalpa trabajan con agencias locales, compartiendo información sobre narcotráfico, pero la colaboración es selectiva, calculada, porque compartir demasiado significa revelar capacidades propias, y México nunca revela todo lo que sabe. La sombra
ahora sobre Venezuela Caracas, una ciudad donde tres potencias compiten por influencia. Estados Unidos apoya a la oposición, Rusia y China respaldan al régimen, pero hay un cuarto actor que pocos mencionan: México. La inteligencia mexicana en Venezuela opera bajo cobertura diplomática profunda. El personal de la embajada incluye al menos 12 agentes del CNI bajo identidades creíbles, diplomáticos de carrera con años de trayectoria documentada, imposibles de detectar mediante métodos convencionales. Su objetivo no es político, es energético y migratorio. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, 303.000 millones de barriles certificados, y aunque su producción está colapsada, ese recurso seguirá ahí cuando la crisis termine. México necesita entender quién controlará ese petróleo, si será Rusia, si será China, si surgirá un nuevo actor, porque esa respuesta definirá el equilibrio energético de Latinoamérica durante las próximas décadas. Pero existe otra razón más inmediata: la migración venezolana. Más de 7 millones de personas han abandonado el país desde 2015, y aunque la mayoría busca quedarse en Sudamérica o llegar a Estados Unidos, un porcentaje creciente transita por México. El CNI monitorea esos flujos con precisión quirúrgica, identifica patrones, detecta anomalías, porque entre los migrantes genuinos se esconden otros elementos: criminales, espías, agentes de servicios de inteligencia extranjeros que aprovechan el caos para moverse sin ser detectados. México los identifica, los rastrea y decide caso por caso qué hacer con esa información. El factor norteamericano. La relación entre inteligencia mexicana y estadounidense es compleja. Oficialmente colaboran, comparten información sobre narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas. Existen protocolos establecidos, reuniones regulares, acuerdos bilaterales. Pero bajo la superficie existe desconfianza mutua. Estados Unidos nunca ha perdonado completamente a México por ciertos incidentes históricos: la expulsión de agentes de la DEA en casos sensibles, las filtraciones selectivas que arruinaron operaciones conjuntas, la negativa a permitir acceso irrestricto al territorio nacional. México, por su parte, no olvida que la CIA operó en su territorio durante décadas sin autorización, que la NSA intercepta comunicaciones gubernamentales mexicanas rutinariamente, que Estados Unidos considera a México un socio menor, no un aliado real, así que el CNI desarrolló una estrategia dual. Hacia afuera mantiene la apariencia de cooperación plena, comparte información suficiente para demostrar buena fe, participa en operativos conjuntos, asiste a conferencias multilaterales de seguridad, pero hacia adentro construye capacidades independientes, sistemas de inteligencia de señales que no dependen de tecnología estadounidense, redes humanas propias en territorio norteamericano, análisis autónomo que no requiere validación externa, porque México aprendió la lección fundamental: nunca dependas completamente de quién puede dejarte ciego cuando más lo necesitas. Los operativos del CNI en Estados Unidos son particularmente sofisticados. Trabajan bajo cobertura consular en las principales ciudades: Los Ángeles, Houston, Chicago, Nueva York, Miami. Oficialmente coordinan asuntos migratorios, protección consular, asistencia a connacionales, pero su verdadera misión incluye monitoreo de células criminales mexicanas operando en territorio estadounidense, seguimiento de flujos financieros ilícitos, detección de operaciones de inteligencia estadounidenses dirigidas contra México, e identificación de tecnologías que puedan ser útiles para modernizar las capacidades propias. No es espionaje en el sentido tradicional, es vigilancia defensiva, conocer qué saben sobre ti, qué planean, cómo te perciben. En el juego de la inteligencia, esa información puede salvar naciones. El dragón del Pacífico, China representa el desafío más complejo para la inteligencia mexicana. No es un enemigo, no es un aliado, es algo intermedio, un socio comercial estratégico con ambiciones globales que podrían colisionar con intereses mexicanos en el futuro. El CNI estableció una unidad especializada dedicada exclusivamente a monitorear actividades chinas en México y América Latina, 30 analistas, 8 agentes de campo, 3 lingüistas, certificados en mandarín y cantonés, un presupuesto clasificado que algunos estiman en $50 millones anuales. Su trabajo es minucioso. Cada inversión china se analiza en busca de implicaciones de seguridad. Cada acuerdo comercial se estudia para detectar cláusulas ocultas.
Cada estudiante chino en universidades mexicanas estratégicas es identificado y monitoreado discretamente, no por paranoia, por precaución, porque China ha demostrado en otras regiones su capacidad para convertir influencia económica en control político, puertos en Sri Lanka, infraestructura en Pakistán, bases en Djibouti. La estrategia es siempre la misma: inversión masiva, dependencia gradual, control eventualmente. México estudia esos patrones, aprende, se prepara. Los operativos del CNI en Beijing y Shanghái operan bajo restricciones severas. China es uno de los estados de vigilancia más sofisticados del planeta. Cada movimiento es rastreado, cada comunicación es interceptada, cada contacto es registrado. Así que los agentes mexicanos en China adoptaron métodos de la vieja escuela: contactos cara a cara, mensajes manuscritos, reuniones en lugares públicos concurridos donde la vigilancia electrónica es imposible, técnicas que parecen obsoletas pero que funcionan precisamente porque son inesperadas, y lentamente, pacientemente, construyen una red de informantes. Empresarios mexicanos haciendo negocios en China, académicos con contactos en universidades chinas, diplomáticos de terceros países dispuestos a compartir información. Nada espectacular, solo datos graduales que, combinados, revelan patrones. Colombia y el espejo oscuro. Si existe un país que México estudia con particular atención, ese es Colombia, no por enemistad, por similitud. Colombia enfrentó durante décadas lo que México enfrenta ahora: carteles poderosos, violencia extrema, corrupción institucional, Estados Unidos presionando con estrategias que priorizan intereses norteamericanos sobre estabilidad local. Y Colombia sobrevivió, se transformó, se convirtió en un referente regional de seguridad. El CNI mantiene canales directos con las agencias de inteligencia colombianas, comparten experiencias, técnicas, lecciones aprendidas, pero la relación es cautelosa, porque Colombia también es un aliado privilegiado de Estados Unidos, un socio militar prioritario, y eso genera conflictos de lealtad. Los operativos mexicanos en Bogotá estudian particularmente el modelo de inteligencia humana colombiano, cómo infiltraron las FARC, cómo desmantelaron el cartel de Medellín, qué errores cometieron, qué estrategias funcionaron, porque México necesita aplicar esas lecciones contra sus propios carteles, contra el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, organizaciones que en algunos aspectos son más sofisticadas que las que enfrentó Colombia en su peor momento. Pero existe otro elemento: Colombia se ha convertido en punto de entrada de influencias extranjeras en Sudamérica, bases estadounidenses, inversión china, presencia rusa limitada pero creciente. Desde Bogotá se puede observar cómo las potencias globales compiten por influencia regional, y México observa, analiza, aprende. Cuba, el enigma caribeño. La Habana es probablemente el destino más complicado para operativos del CNI. Cuba mantiene uno de los servicios de inteligencia más experimentados de Latinoamérica, el Dirección de Inteligencia, heredero de décadas de entrenamiento soviético y enfrentamiento con la CIA. Operar en Cuba requiere maestría, paciencia y reconocimiento de que nunca serás completamente invisible. Los agentes mexicanos en La Habana trabajan bajo la premisa de que están siendo observados constantemente, así que no intentan ocultarse, hacen exactamente lo que se supone que deben hacer: funciones diplomáticas rutinarias, relaciones culturales, coordinación consular. Pero dentro de esa rutina existen momentos, oportunidades, contactos que parecen casuales, pero están cuidadosamente orquestados. El interés mexicano en Cuba es triple. Primero, entender la influencia rusa actual. Moscú nunca abandonó completamente la isla, mantiene asesores, acuerdos de cooperación, y Cuba podría convertirse nuevamente en punto de proyección de poder ruso en el Caribe si las tensiones globales continúan escalando. Segundo, monitorear el acercamiento chino. Beijing ha incrementado dramáticamente sus inversiones en Cuba durante la última década. Telecomunicaciones, infraestructura, tecnología. ¿Es puramente comercial o existe un componente estratégico más profundo? Tercero, prepararse para el post-Castro. El régimen cubano eventualmente cambiará. Puede ser reforma gradual, puede ser colapso abrupto, pero cambiará. Y México necesita entender qué fuerzas competirán por llenar ese vacío, porque un cambio en Cuba afectará todo el Caribe, y el Caribe afecta a México. España, el vínculo europeo-Madrid es diferente. No hay amenazas inmediatas, no hay conflictos de interés evidentes. España es socio histórico, puerta de entrada a Europa, aliado cultural, pero también es miembro
miembro de la OTAN, aliado de Estados Unidos, y mantiene intereses económicos significativos en Latinoamérica que a veces colisionan con prioridades mexicanas. El CNI en España opera con perfil extremadamente bajo, 2 agentes bajo cobertura diplomática, 3 analistas trabajando desde Ciudad de México, un presupuesto modesto. Su misión principal es monitoreo de segundo nivel, observar cómo España percibe los desarrollos latinoamericanos, qué información comparte con Washington sobre México, qué empresas españolas están expandiéndose hacia mercados donde México tiene intereses. Nada dramático, solo mantenerse informado, pero existe un componente adicional. España es punto de tránsito para inteligencia rusa, dirigida hacia América Latina. Agentes rusos operan desde Madrid para evitar la atención que atraerían operando directamente desde Moscú. Hackers, contactos con grupos radicales, campañas de desinformación. México rastrea esas actividades, no para interferir, solo para saber, porque en el mundo de la inteligencia, saber quién está operando cerca de ti es supervivencia básica. Panamá, la encrucijada. El Canal de Panamá es quizás el punto geográfico más estratégico del hemisferio occidental, y Panamá, como país, es un laberinto de intereses cruzados. Finanzas internacionales. Tráfico marítimo global, sede de cientos de empresas con estructuras opacas y creciente influencia china. El CNI mantiene presencia robusta en Ciudad de Panamá. 5 agentes de campo, 10 analistas financieros, colaboración estrecha con autoridades panameñas en temas específicos. Su objetivo es triple. Primero, rastrear flujos financieros ilícitos mexicanos que se lavan a través del sistema bancario panameño. Los carteles mexicanos mueven miles de millones de dólares. Parte de ese dinero transita por Panamá. Identificar esos flujos ayuda a desmantelar las estructuras financieras del crimen organizado. Segundo, monitorear la expansión china en el canal. Beijing ha incrementado dramáticamente su presencia en la infraestructura portuaria panameña. ¿Es preparación para eventual control del canal? Es solo negocio. El CNI estudia cada movimiento. Tercero, detectar operaciones de inteligencia extranjeras usando Panamá como base. La ubicación estratégica y las laxas regulaciones hacen del país un lugar ideal para que servicios de inteligencia de terceros países establezcan operaciones encubiertas dirigidas hacia toda Latinoamérica. México necesita saber quién opera ahí, contra quién, con qué objetivos. La sala de operaciones de regreso a Ciudad de México, a 18 metros bajo tierra, la sala donde todo converge, 24 pantallas, flujo constante de información, imágenes satelitales actualizadas cada 2 horas, transcripciones de comunicaciones interceptadas, análisis de redes sociales, movimientos financieros sospechosos, alertas de seguridad automatizadas. 30 analistas trabajando en turnos de 8 horas. Equipos multidisciplinarios. Expertos en América Central. Especialistas en finanzas ilícitas. Lingüistas. Analistas de datos. Oficiales de inteligencia con décadas de experiencia. Cada pieza de información se procesa, se categoriza, se cruza con datos existentes, se busca patrones, anomalías, conexiones que no son obvias, porque la inteligencia moderna no se trata de secretos individuales, se trata de entender el panorama completo, ver cómo 1000 piezas aparentemente inconexas forman una imagen coherente, y esa imagen revela amenazas antes de que se materialicen, oportunidades antes de que desaparezcan, movimientos estratégicos de adversarios antes de que los ejecuten. El sistema está diseñado con redundancias múltiples. Si una fuente falla, 3 más continúan operando. Si un analista comete un error, 2 niveles de revisión lo detectan. Si una operación es comprometida, protocolos de contingencia se activan automáticamente. Nada se deja al azar, porque en inteligencia, el azar es el enemigo, el costo humano. Pero detrás de toda esta sofisticación tecnológica existen personas, agentes que operan en terreno hostil, analistas que pasan años estudiando países que nunca visitarán, familias que viven con la ansiedad constante de que su ser querido está en peligro.
peligro. Los operativos del CNI en el exterior son cuidadosamente seleccionados. Años de evaluación psicológica, entrenamiento intensivo, construcción de identidades creíbles, pero nada los prepara completamente para la soledad de operar solo en territorio extranjero. Un agente en Caracas vive con la certeza de que si es descubierto, México lo negará. No habrá rescate, no habrá intercambio diplomático, solo desaparición silenciosa. Un analista en Ciudad de México pasa 15 horas diarias estudiando comunicaciones interceptadas, buscando la aguja en el pajar que podría prevenir un ataque terrorista o desmantelar una red criminal. Su trabajo salva vidas, pero nadie lo sabrá nunca. Una lingüista especializada en dialectos centroamericanos traduce miles de conversaciones, identificando patrones que revelan rutas migratorias. Su información protege fronteras, pero su nombre jamás aparecerá en informes públicos. Ese es el trato: sacrificio anónimo, servicio silencioso, victoria invisible, y aún así continúan, porque creen que su trabajo importa, que México necesita esta capacidad, que en el mundo complejo del siglo XXI, solo las naciones con inteligencia robusta sobreviven con soberanía intacta. Implicaciones futuras. La revelación de esta red de inteligencia plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de México en el escenario geopolítico. ¿Puede México sostener esta capacidad a largo plazo? El costo es significativo, no solo financiero, también político. Cada operación encubierta-descubierta genera crisis diplomáticas. Cada filtración pone vidas en riesgo. Cada expansión de capacidades atrae atención no deseada de potencias mayores. ¿Qué hará Estados Unidos al saber que México opera activamente en territorio norteamericano? La relación ya es tensa. Esto podría generar demandas de mayor supervisión, presiones para limitar la autonomía del CNI, incluso sanciones veladas. ¿Cómo reaccionará China ante el descubrimiento de que cada inversión es monitoreada? Beijing no tolera desafíos a sus intereses estratégicos. Podría reconsiderar acuerdos comerciales, reducir inversiones, incrementar sus propias operaciones de inteligencia en México. Pero quizás la pregunta más importante es: ¿vale la pena el riesgo? México no es una potencia global, no tiene ambiciones hegemónicas, no busca dominar regiones enteras, pero sí necesita proteger sus intereses, anticipar amenazas, navegar un mundo donde las grandes potencias juegan partidas de ajedrez con naciones pequeñas como peones. Y en ese contexto, tener inteligencia robusta no es lujo, es supervivencia. El siguiente nivel. Los documentos filtrados sugieren que el CNI está desarrollando capacidades aún más avanzadas. Inteligencia artificial aplicada al análisis de datos masivos, drones de vigilancia de largo alcance, sistemas de guerra cibernética defensiva, colaboración con agencias de países pequeños que comparten intereses similares. Existe incluso mención a un programa llamado Proyecto Obsidiana. Los detalles son escasos, pero aparentemente involucra desarrollo de capacidades de inteligencia espacial, satélites propios, independencia completa de tecnología extranjera. Si es real, sería revolucionario. México ingresando al exclusivo club de naciones con capacidades espaciales de inteligencia. Solo 16 países en el mundo tienen esa capacidad actualmente. Pero también sería enormemente provocador. Estados Unidos podría interpretar satélites mexicanos de reconocimiento como amenaza. China podría ofrecer tecnología a cambio de concesiones políticas. Rusia podría intentar infiltrar el programa. El riesgo es inmenso, pero también lo es la recompensa. Porque en el siglo XXI, quien controla la información desde el espacio, controla la narrativa en la Tierra. La red de inteligencia mexicana que vigila 12 países simultáneamente no es una fantasía conspirativa. Es una realidad operativa construida durante años en el silencio más absoluto. Una respuesta estratégica a un mundo cada vez más complejo donde las amenazas no respetan fronteras y los aliados de hoy pueden ser los adversarios de mañana. México aprendió que en el tablero geopolítico global solo hay dos tipos de naciones: las que saben lo que está pasando y las que descubren demasiado tarde. Y México decidió estar en el primer grupo. El precio es alto, el riesgo constante, la crítica inevitable, pero la alternativa es peor: navegar ciego en un
océano de incertidumbre, confiar en información de potencias que priorizan sus propios intereses, reaccionar en lugar de anticipar. Eso ya no es aceptable, así que la red continúa operando, los agentes siguen en sus posiciones, los analistas estudian las pantallas, las decisiones se toman en salas subterráneas donde la luz del sol nunca llega, y México observa, escucha, comprende, porque en la era de la información, entender el mundo no es ventaja opcional, es la diferencia entre soberanía y sumisión. ¿Qué harías tú si supieras que tu país está siendo observado las 24 horas por inteligencias extranjeras? ¿Te sentirías más seguro sabiendo que tu nación también tiene ojos en territorio ajeno? Comenta la palabra vigilancia si quieres conocer los detalles clasificados de las operaciones más arriesgadas del CNI.